Hola, buen día. Hoy estamos con una sesión más dentro del Seminario Nacional de Actualización en Nutrición y COVID-19. Tengo el gusto de estar con Nico Alain Cruz Hansen. Él es candidato a doctor en ciencias biológicas. Corrígeme si me equivoco, Biomédicas. Biomédicas. Y Nico, él es nutriólogo y a mí me encanta que dé este tema. Uno, porque la microbiota sigue siendo un tema sumamente relevante para el ejercicio del nutriólogo. Y dos, porque nos va a hablar sobre la influencia de la microbiota en la enfermedad originada por COVID-19, bueno, por SARS-CoV-2, que es el virus, pero la influencia de la microbiota en esta pandemia, que es sumamente importante y relevante entender su participación y su participación y su influencia, y realmente tendría que ser un área en donde más nutriólogos tendrían que estar trabajando, investigando e involucrados. Nico, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo, no nada más para esta sesión, sino también para escribir dentro del documento que redactamos esta semana de atención y recomendaciones en alimentación y nutrición para COVID-19 en México. Nico fue uno de los responsables en la redacción de la sección de microbiota. Es un tema que, si bien la microbiota sigue siendo un tema estudiado, específicamente en esta patología, pues aún hay mucho que se tiene que investigar y que se tiene que saber. Entonces es un tema que creo que a todos nos va a beneficiar aprender de él. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por la presentación y pues vamos a dar inicio con la plática que es influencia de la microbiota en COVID-19. La siguiente, por favor. Bueno, primero me gusta definir primero qué es la microbiota, y la microbiota es el conjunto de microorganismos que colonizan un hábitat en particular. En este caso puede ser desde nuestros intestinos, que es la microbiota intestinal, hasta hábitats incluso externos como las ventilas hidrotermales o los tapetes de Cuatro Ciénegas Coahuila, o incluso la microbiota pulmonar, que en este caso vamos a tocar el tema. Pues también está compuesta también por una gran cantidad de microorganismos en los cuales se encuentran tanto bacterias, arqueas y también algunos microorganismos protozoarios, y pues una inmensa cantidad también de virus, que son los fagos, que son los virus que se alimentan de las bacterias, digámoslo de manera burda, ¿no? Y pues la siguiente, por favor. Vemos que de acuerdo a su estructura, cada microbiota intestinal cada microbiota más bien, tiene una firma en particular. Por ejemplo, la intestinal se parece mucho entre todas las microbiotas intestinales, pero es muy diferente a la microbiota que está en la cavidad oral. Esto quiere decir que no podemos extrapolar los resultados que vemos en la microbiota intestinal. Por ejemplo, si ahí vemos que las actinobacterias son las principales bacterias que colonizan el tracto intestinal de los bebés, pues no podemos esperar que también colonicen otros sitios como la cavidad pulmonar. En este caso, las actinobacterias en los pulmones pues son dañinas, ¿no? Entonces, no podemos extrapolar los resultados de una u otra. Siempre y cuando hay que conservar en mente que cada sitio en particular presenta una microbiota muy particular, que es como una huella digital para cada uno de nosotros. La siguiente, por favor. Y en este caso, por ejemplo, en la primera gráfica, en la gráfica A, donde dice fila, ahí vemos justamente cómo cada barrita, aunque parezca muy engorrosa esta gráfica, cada barrita representa la microbiota de una persona en particular en diferentes sitios. Por ejemplo, vemos desde la intestinal, que está más hacia el lado derecho. Vemos cómo cada microbiota es diferente entre todos los individuos. Entonces, quiere decir que no todos tenemos las mismas bacterias en nuestros intestinos, al igual que en otros sitios también de nuestro cuerpo, pero en la gráfica B nos muestran la función de la microbiota intestinal en vías metabólicas. En este caso vemos como un diagrama más similar a una bandera,
en el que dice stool, que es de la microbiota intestinal, vemos justamente cómo las principales funciones que realiza la microbiota intestinal son la biosíntesis de cofactores y vitaminas y el metabolismo central de carbohidratos, que son de las dos funciones principales que realiza esta microbiota intestinal. Quiere decir justamente que la microbiota es sana de acuerdo no a qué bacterias tenga en sí la microbiota, sino más bien a si está o no realizando las funciones que debiere. Entonces, digamos, si la microbiota intestinal no produce vitaminas o cofactores, querría decir que la microbiota intestinal está enferma o tiene disbiosis. La siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, todas las vías metabólicas o todas las interacciones metabólicas que tiene la microbiota intestinal están dirigidas o están regidas también por las interacciones ecológicas que tienen los miembros o los microorganismos de la microbiota. En este caso pongo este diagrama de ejemplo y vemos que está compuesto por nodos, que son los círculos, y aristas, que son las flechas que unen a los nodos, y vemos justamente que el nodo J, que es amarillo, es un patógeno potencial, y vemos cómo está inhibido por otros miembros de la comunidad, que es el nodo A y el nodo C. Vemos que están inhibiendo al patógeno potencial. Entonces, eso sería como en condiciones estables o de homeostasis, como la microbiota mantiene bajo control a sus patógenos potenciales, que siguen siendo miembros de la microbiota, pero que si incrementan su abundancia pueden causarnos problemas a nuestra salud. Entonces vemos en este caso como si nosotros perturbáramos este equilibrio por medio de antibióticos o alguna otra condición que afecte la microbiota, podríamos desestabilizar este equilibrio y hacer que el nodo A y el C ya no funcionen para inhibir al J, y el J se incremente en su abundancia y cause problemas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en infecciones por Clostridium difficile, donde con periodos prolongados de antibióticos barremos con la microbiota intestinal y entonces este patógeno potencial crece en abundancia y nos causa colitis pseudomembranosa. Entonces, esto también puede pasar en otros ecosistemas, como es el pulmón o es también el tracto respiratorio superior, entre otros sitios. La siguiente, por favor. Y este estudio me gustó bastante presentarlo, ya que va en relevancia de que es el primer estudio que encuentro sobre humanos, en los cuales se evalúan por medio de biopsia pulmonar la microbiota que se encuentra en el pulmón. Entonces es muy difícil de obtener los datos. Los obtuvieron de pacientes con cáncer, pero que no tenían invadido, digamos, el tejido pulmonar. Entonces de ahí obtuvieron el tejido pulmonar sano y ahí evaluaron por medio de metagenómica los perfiles microbianos de la muestra. Y vemos que aquí, a diferencia del tracto gastrointestinal, el principal filum que gobierna a la microbiota del pulmón es el de las proteobacterias. Y esto se sabe, por ejemplo, en ambientes externos, que las proteobacterias son las más diversas en cuanto a diversidad bacteriana hablamos, son las más diversas, las que se encuentran en prácticamente todos lados. Entonces, estas se encuentran particularmente aquí incrementadas porque encuentran las condiciones adecuadas para su desarrollo. En este caso, pues es un sitio, el pulmón, con elevado contenido de oxígeno, a diferencia del intestino, donde carece de oxígeno, ¿no? Y, por ejemplo, también vemos en la gráfica de la derecha el perfil funcional de cómo funciona o qué está haciendo esa microbiota pulmonar, y vemos que, a diferencia justamente de la microbiota intestinal, esta se dedica más a hacer transporte de membrana por medio de, digamos que son vías necesarias para el metabolismo de las bacterias o para la supervivencia de las bacterias, y también metabolismo de aminoácidos y carbohidratos, obviamente también por el metabolismo que llevan de las glicoproteínas que están asociadas al moco pulmonar o de los alveolos, digamos, lo que está ahí, ese es su alimento. La siguiente, por favor. En este caso también vemos cómo la microbiota, centrándonos en los puntitos rojos, la microbiota pulmonar
cómo es diferente de la microbiota oral, que es la azul fuerte, de la nasal es muy diferente, que es la microbiota con color azul claro, y también es diferente de la de intestino, que es la que está pegadita ahí, color verde. Pero sobre todo las diferencias son más marcadas a nivel de la función de la microbiota pulmonar. Entonces vemos que la microbiota pulmonar en la gráfica de la derecha presenta un aislamiento de todas las demás microbiotas, y eso quiere decir que la microbiota pulmonar realiza una función muy particular que no se puede extrapolar a otros sitios del cuerpo. La siguiente, por favor. Y bueno, todo esto viene a consecuencia del COVID, y sabemos que en estudios acerca de la interacción entre COVID y microbiota es muy difícil de obtener ahorita, ya que es un tema pues bastante novedoso. Realmente la infección lleva con nosotros poco tiempo, entonces es poco probable encontrar estudios también tan profundos sobre el tema. Pero lo que tenemos evidencia también es cercana, digamos, es en modelos experimentales en ratones, donde inoculan con virus, y podemos ver la alteración que provocan estos virus sobre la fisiología pulmonar, en este caso de modelos múridos. No presento modelos en humanos porque realmente es complicado tomar una biopsia pulmonar y evaluar todos los componentes de la fisiología pulmonar en un momento de infección muy corto, ¿no? Por eso la mayoría de evidencia que tenemos es en modelos de ratones. Y en este caso vemos este estudio que nos muestra cómo primero al tratar a los ratones con antibiótico, antes de inocularlos con el virus de la influenza, vemos cómo justamente disminuyen los títulos de anticuerpos que produce el ratón sometido a la terapia con antibióticos. Entonces vemos que a pesar de estar infectado con el virus de la influenza, no produce la cantidad de anticuerpos necesaria para combatir la infección al estar expuestos a la disbiosis que ocasionan los antibióticos. Por otra parte, también se ve en la parte derecha cómo hay una mayor producción de interferón gamma en los que fueron inoculados con agua, y casi no hay una producción de interferón gamma en los que fueron tratados con antibióticos. Entonces, vemos cómo el antibiótico puede inhibir la producción de anticuerpos contra la influenza y además inhibir la producción de interferón gamma, que es un agente antiviral del sistema inmune, para atacar justamente estas infecciones virales. Entonces no responde adecuadamente. Vemos también en la parte inferior derecha cómo los títulos virales, digamos, o la cuenta viral en unidades formadoras de placas es mucho mayor en los ratones que fueron tratados con antibióticos. A mí me deja este experimento una reflexión muy importante, y es el no automedicarnos, ¿no? Por ejemplo, el tomar antibióticos cuando estamos expuestos a una infección viral puede ser contraproducente en este caso, y lo vemos en este modelo. Cómo altera la microbiota tanto pulmonar, probablemente, que ahorita lo vamos a ver, y cómo altera probablemente también la microbiota intestinal, y este link se ve interrumpido, y entonces no tenemos una defensa adecuada contra los virus. La siguiente, por favor. Aquí vemos justamente en estos diagramas cómo hay una comunicación estrecha entre el tracto gastrointestinal y el pulmón. En este caso, hablando de disbiosis, son múltiples los mecanismos por los cuales estas infecciones causan disbiosis a ambos niveles, tanto a nivel del pulmón como a nivel del intestino. Y, por ejemplo, a nivel pulmonar, se sabe que un virus que entra al pulmón, digamos, causa una alteración en la comunidad microbiana pulmonar, o sea, causa disbiosis a nivel local, y esta disbiosis se ve expresada con una mayor abundancia de patógenos potenciales. Por ejemplo, Haemophilus influenzae o Klebsiella pneumoniae son de los que se incrementan bastante en estos cuadros virales. Entonces, el virus ocasiona que incrementes bacterias potencialmente patógenas y que éstas exacerban la respuesta inflamatoria local y sistémica, lo que ocasiona
pues unos cuadros, por ejemplo, en este caso, cuadros muy fuertes de infecciones respiratorias. Por otra parte, también se sabe que por medio de la microbiota, si, como vimos en el ejemplo anterior, si nosotros dañamos con antibióticos la microbiota intestinal, también eso se ve reflejado en una pérdida de la capacidad, digamos, de defensa a nivel pulmonar, porque también hay interconexión entre ambos sistemas. Entonces, por ejemplo, hay un experimento que se hizo en ratones en el cual descubrieron que a partir de vías relacionadas a la interleucina 17 y al factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, digamos que esta interconexión hacía que se potenciara la respuesta antiviral o antipatógenos a nivel pulmonar, pero estas señales eran mandadas desde el intestino. Entonces ahí vemos cómo no puede ser, y de hecho no era de manera inversa, no podíamos estimular el pulmón para mandar esa señal al intestino. Entonces digamos que tenemos que cuidar muy bien nuestra microbiota intestinal también para cuidarnos de nuestros otros sitios expuestos al ambiente, ¿no? Como en este caso los pulmones. En el caso, por ejemplo, también del caso contrario, pues nosotros podemos manipular la microbiota intestinal para tener efectos deseados sobre la microbiota pulmonar. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y justamente todo esto se logra porque hay un eje, como llamábamos antes, el eje intestino-cerebro o el eje intestino-hígado, pues también existe un eje intestino-pulmón. Y se sabe que no es tan descabellada la idea, debido a que este está unido por el tejido linfoide asociado a las mucosas. Entonces, como platicaba anteriormente, la microbiota intestinal confiere señales que van a mandárselas al tejido pulmonar para protegernos contra estos patógenos potenciales, y también, por ejemplo, infecciones virales a nivel respiratorio pueden hacer que causes disbiosis a nivel intestinal. Entonces también tendríamos afecciones en nuestra digestión tras tener un efecto o una infección respiratoria, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo cuidar la salud intestinal? Primeramente, pues se sabe que si nosotros cuidamos la salud intestinal por medio de la dieta, vamos a cuidar a nuestra composición de la microbiota intestinal. Y esta interacción compleja entre las bacterias con nuestros nutrimentos va a dar como resultado que se formen múltiples moléculas de señalización, entre ellas los ácidos grasos de cadena corta, ligandos de aryl hidrocarburo, incluso algunos neurotransmisores como serotonina y GABA, la producción de ácidos biliares secundarios, que es muy importante para inmunomodular la respuesta inflamatoria ante el estrés oxidativo, producir, por ejemplo, óxido de trimetilamina, que ese, por ejemplo, es un compuesto nocivo para nuestras arterias, y entre otras compuestos que pueden interferir tanto con el metabolismo y con el sistema inmunológico. Entonces mi mensaje en este caso sería no podemos cuidar la composición de nuestra microbiota pulmonar, o por lo menos ahora parece complicado, no sé en un futuro, pero lo que sí podemos hacer es cuidar nuestra composición de la microbiota intestinal, que es donde tenemos más evidencia, y que lo podemos hacer mediante la dieta, básicamente. La siguiente, por favor. Y pues aquí agradezco la invitación para esta breve charla. También me gustaría comentar, como parte de la charla, es lo que hacemos como parte de investigación en el área de nutriología, en ciencias biomédicas. Por ejemplo, yo me dedico más a investigar la microbiota intestinal mediante técnicas genómicas. Entonces es un área muy interesante, ya que pues te tienes que abordar la problemática desde el área de los genes, desde el área también de la biología computacional, que es algo que a mí me gusta bastante, que involucra mucho las herramientas matemáticas para hacer el adecuado análisis. Y todo esto, digamos que va con la finalidad de encontrar no solamente las bacterias que están presentes o ausentes en una condición, sino ver justamente cómo se ven alteradas las
relaciones ecológicas entre los miembros de la microbiota de acuerdo a cada contexto de salud o enfermedad. En este caso, pues yo me dedico más a la parte el análisis como tal. Hay compañeros que me ayudaron mucho en el área de secuenciamiento del material genético, de extracción del DNA y demás, pero yo creo que yo lo que obtuve un mayor área de expertise es en el área de biología computacional, en el cual pues no conozco muchos nutriólogos que estemos en el área, pero que es un área muy interesante y muy fértil para cualquiera de ustedes si desean también indagar en estas áreas del conocimiento. Entonces, pues también si tienen alguna duda con respecto a esto, yo les agradezco mucho la invitación y cualquier duda que tengan, háganmela saber por medio de las redes sociales. Gracias. Muchas gracias, Nico. Creo que es un tema complejo, o sea, no es lo mismo hacer un cálculo 60-15-25 que muchas veces lo seguimos enseñando en las universidades y pensamos que tenemos que cuadrar perfectamente los macros para hacer una buena dieta, y que una buena dieta perfectamente equilibrada y calculada en cuestión de macronutrientes va a permitir que el paciente se apegue y obtenga sus resultados. Y creo que entender el funcionamiento de la microbiota, la relación que tiene con el resto de los órganos y sistemas, y que el nutriólogo pueda estar haciendo una intervención en donde beneficie la modulación y el funcionamiento de la microbiota, es realmente hacer ciencia en nutrición. Y que muchas veces después como profesionales nos peleamos con el health coach, con la comadre, hasta con el mismo médico, porque el médico manda una recomendación de dieta para diabético de 1500 calorías, y esto realmente es una de las áreas que tendría que haber más importancia, más involucramiento y más conocimiento por parte de los nutriólogos. Lo comentábamos antes de iniciar la sesión, es increíble que todavía hay gente o nutriólogos o profesores o estudiantes que le siguen llamando flora intestinal y que siguen haciendo sus cálculos solo con Harris Benedict, y eso es hablar de la nutrición de hace 30 años. Y como tú decías, pues la ciencia, o sea, la biomédica, las biociencias y las ciencias computacionales aplicadas, o sea, los modelos matemáticos, la biomatemática y la telemedicina, inclusive los modelos, los algoritmos aplicados en el entendimiento de la salud, son, o sea, todo lo que es la ciencia de los datos. Ajá. Ese es el futuro. O sea, lo que ahorita hicimos de una manera súper sencilla y muy cortita, que yo sé que te podríamos hacer hablar 2 horas del tema, sí, porque es un tema que da, o sea, la relación de la microbiota con el cerebro, hasta con las propias emociones. Exacto. O sea, cómo las propias emociones te pueden alterar tu microbiota, y yo creo que va a ser un tema que, si bien hay que trabajarlo y entenderlo ahorita desde la función protectora, tendríamos que estar entendiendo esto como parte de las ciencias del futuro. Sí, tal cual. Y que inclusive también parte de las consideraciones que debe de haber por parte de los propios profesionales que hoy están atendiendo a sus pacientes de manera remota, es también cuidar esa microbiota dentro de las personas que están en condiciones de confinamiento. Uh-huh. Y algo que me encantó, que hay que recordarlo y decirlo y volverlo a decir, que no hay que automedicarnos. Exacto. Porque esas son las consecuencias. Después decimos, ay, pues sí, es resistencia a los antibióticos, pero no pasa nada. Pues me pongo un antibiótico más fuerte, al fin que es una inyección, y ya. Uh-huh. Y creo que
ahí hay una consecuencia que puede ir más allá de una dosis un poquito más fuerte del antibiótico. ¿Tú cómo ves? Exactamente, pues de hecho lo vimos, ¿no? O sea, tal cual la automedicación, y no solamente de antibióticos, sino también de otros agentes que modifican la microbiota, como los inhibidores de bomba de protones, que ahorita se los toman como dulces, el omeprazol, pantoprazol, todos los soles. Que son los chochos de los adultos. Exactamente, todos esos modifican la microbiota intestinal y también pueden conferirnos esta cierta susceptibilidad a infecciones tanto gastrointestinales, pero ahora sabemos que también respiratorias, ¿no? Y que después se va haciendo un círculo vicioso, porque la persona se empieza a sentir mal, tiene gastritis, un mal manejo del estrés, se toma el omeprazol, afecta la microbiota intestinal se altera, tiene otra complicación, tiene más susceptibilidad a otras enfermedades. Ajá. El paciente se vuelve a meter medicamento y realmente, digo, no es que no se haga, pero no se hace de manera cotidiana, que dentro de la intervención nutricia o dentro de la consulta nutricional, el nutriólogo también procure la restauración y el cuidado de la microbiota. Ajá. Y eso, o sea, no decir, sí, consumen probióticos y prebióticos y ya con eso, sino realmente cuál es el efecto entre uno y otro, y en qué momento voy a dar una cepa y en qué momento voy a dar otra cepa, y en qué dosis y con qué alimento, para que realmente, y cómo voy a modificar inclusive el contexto, porque puedo tener una buena alimentación, pero un estrés marca diablo, y me empastillo, y me estreso, y no duermo, y tomo alcohol, y fumo. Ajá. Y todas esas cosas siguen alterando la microbiota. La microbiota. Entonces también tendría que haber un foquito que deberíamos de tener bien prendido los nutriólogos cuando hacemos intervenciones o cuando hacemos recomendación con el paciente, para también investigar la calidad, o sea, no hacerlo a nivel de laboratorio para ver la calidad de la microbiota, pero sí identificar algunos factores que nos estuvieran afectando. Sí, exactamente. Yo digo que desde que preguntamos al paciente cómo está tu digestión, desde ahí podemos darnos una idea de cómo está también su microbiota, ¿no? Según los estudios que ya han resultado. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay un exceso de diversidad bacteriana en pacientes que tienen estreñimiento. Entonces, a lo mejor hay una terapia que no sea aumentar la diversidad, sino que controlarla. Eso podría ser mucho más benéfico para el paciente que nada más darle mucha más fibra, ¿no? Que luego no responden a eso. Y que eso, o sea, es salirnos un poco del libro o del salón de clases y meternos a estos temas. Y como tú decías, no nada más el tema de la microbiota, es súper bonito saber que algo que puede estar desde un punto de vista así como que decimos, microbiota es intestinal y solo ahí vive la microbiota. Y no, la microbiota no solo vive en el intestino. ¿Cómo puede alterar otros procesos de inflamación o de inmunidad? Y que si a eso le sumamos que la mayoría de los pacientes que están llegando infectados de COVID, y que además las muertes están relacionadas con comorbilidades, hipertensión, diabetes y obesidad, estos pacientes además muy probablemente en un alto porcentaje traen microbiota alterada. Seguramente. Y que tendríamos que estar considerando, o sea, dentro de las intervenciones que de estas secciones hablamos del tema de obesidad, pero ¿cuántos dentro de la intervención de obesidad se está viendo también la regulación de la microbiota? Y ahí a lo mejor, pues como tú dices, pues no es una dieta nada más de fibra, es una dieta de otras cosas y otras acciones, que a lo mejor lo que le está fregando no es nada más la cantidad de alimento o la calidad del alimento, es que es una persona que omeprazol lo toma como si fueran dulces.
Exactamente. Y esas son de las consideraciones que también necesitaríamos tener ahí muy, muy presentes. Sí, claro que sí, y sería muy importante, por ejemplo, tener a la mano sobre todo la lista de medicamentos que tienen los pacientes. Eso es muy de relevancia para saber también qué es el pronóstico que se espera con su digestión o con su microbiota, y pues también en base a eso ver qué terapia podemos utilizar, ¿no? Como dices, basándonos en las guías internacionales, por ejemplo las de la Organización Mundial de Gastroenterología tienen sus guías de probióticos e incluso están en español, entonces están para consulta pública y abierta. Y hablando del tema también, digo, te voy a aprovechar 2 minutos más, de todo lo que es ciencia de datos. Ajá. Parte de lo que estás haciendo tú dentro de la investigación, también tuviste que trabajar sobre algoritmos, me imagino. Sí, exactamente. ¿Y qué tan difícil es para un nutriólogo que después decimos, no me quiero meter al área de ingeniería porque no quiero llevar matemáticas y nutrición? De entrada, para los que nos estén escuchando, acuérdense que sí o sí tenemos que saber hacer reglas de 3, pero pues parte del futuro de la nutrición personalizada es también la minería de datos y la ciencia de datos. Y más en estos momentos donde se está desarrollando un virus a tal escala, la información que se está generando también es algorítmica. Entonces, ¿tú qué consejo o qué reflexión tendrías para que los nutriólogos también se metan en esas áreas? Bueno, primeramente yo les recomiendo que aprendan un lenguaje de programación, eso es muy útil. Por ejemplo, aprender R o Python sirve mucho como para hacer este tipo de análisis a gran escala. Por ejemplo, yo analizo grandes volúmenes de datos por la microbiota. Son muchas especies bacterianas, muchas bacterias que las tengo que manejar todas como al mismo tiempo. Entonces ese es el gran volumen de datos. Pero también hay gran cantidad de datos en epidemiología de salud pública. Por ejemplo, las encuestas nacionales de salud son una inmensa cantidad de datos que se pueden manejar y están abiertas al público. Entonces podemos todavía hacer algoritmos o, como dices, modelos matemáticos aplicados a esos datos. Yo recomiendo mucho que sí se metan por lo menos a un curso de estadística, no lo dejen pasar. La estadística es bastante útil en todos los aspectos de su vida. Vemos hasta ahorita con con Gatel, es muy importante también saber o tener esas nociones de estadística para nuestra vida diaria. Y creo que esa es la base también que nos ayuda a manejar estos a pequeña escala de datos, pero también a grandes volúmenes de datos aplicado. Yo creo que ahí es el futuro también, porque las ciencias ómicas, proteómica, genómica, metatranscriptómica, todos esos, pues se basan en grandes volúmenes de datos, y al final de cuentas quien los maneje es quien tiene el poder también de tomar la decisión de qué se va a hacer con ellos o qué interpretación le podemos dar a los mismos, ¿no? Para que sea adecuada. Entonces, también es una invitación nada más a considerar el estudio y el entendimiento de la microbiota, sino también meternos a mundos que no conocemos y que a lo mejor ni siquiera es que conozcamos, ni siquiera sabemos que existen. Y creo que la nutrición personalizada, realmente hacer la nutrición personalizada es la ciencia del futuro, y es algo en donde ni los health coaches, ni los chefs, ni los influencers, ni otros profesionales de ciencias de la salud, ni la comadre, ni ningún otro profesional puede tener la base para explotar esa nutrición del futuro realmente. Exactamente. Y para finalizar, ¿algo más que quieras comentar, Nico? Pues en general les recomiendo que ahorita también, ante la pandemia, toda la información que circula en redes pues puede ser de fuentes tanto verídicas como también fuentes de información pues no confiables. Entonces yo los invito a que siempre revisen información de fuentes confiables.
eviten sobre todo automedicarse, también ya vimos esta cuestión, y pues que tratar de cuidarnos en casa es lo que mejor debemos hacer y lo que podemos ayudar de esa manera, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la invitación de nuevo y pues espero verlos pronto. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.